Buenos días, ¿cómo están? Bueno, les animo. Si no tienes Biblia, por favor coloca tu mano en alto, alguien se va a acercar y te va a prestar una. Pero no te quedes sin leer la palabra de Dios. Mateo capítulo 28, que va a ser el tema que vamos a estar estudiando este mes. Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20. Vamos a dejarlo ahí para ahorita llegar allí. Mateo capítulo 28, versículo 16 al 20. Quiero empezar con esta noticia. Esta noticia salió hace algún tiempo atrás y habla de la historia de un hombre que iba a su trabajo. Entonces él iba a su trabajo a la ribera de un río y se dio cuenta que en la mitad del río había un perro. Entonces, pues es un canal de esos que pues aquí en la ciudad lo hay, sí, es un canal que pues tiene las paredes así, que es difícil salir. Entonces el hombre empezó a caminar y pues se dio cuenta que el animalito estaba en toda la mitad del río, quién sabe cuánto llevaba ahí. Y pues él tomó una decisión que, bueno, si lo alcanzan a ver es este señor de acá. ¿Y qué hizo este señor? Pues sin pensarlo dos veces, se rodó por la pared y pues terminó tomando el perro para intentar subirlo. Pero pues debido a que las paredes son inclinadas, pues se quedó él y el perro encerrados ahí en el río. Y pues corrió un riesgo porque pues el río iba a llevárselos a los dos. Pero alguien más, viendo la situación y la intención del hombre, pues decidió unirse y junto a otros que se fueron agregando, pues terminaron tomando al hombre junto con el perro y terminaron sacándolo. Y eso ocurrió en el 2016. Recientemente de este año, en 2026, pues como un recordatorio a todos, pues hicieron un monumento a ese acto. ¿Por qué? Porque pues eso fue como el emblema de solidaridad y de buscar a un desvalido. O sea, la pregunta aquí sería, ¿qué movió a este hombre, que este es el principal protagonista, qué lo movió a él a ir por un animal que se encontraba indefenso? ¿Qué lo movió a él? O sea, ¿qué fue eso que lo dejó salir de su rutina, de ir a su casa, de compartir con su familia quizás, o de seguir haciendo otras cosas, para detenerse e ir por un animal que no tenía condiciones de salvarse? ¿Qué lo movió a él? ¿Qué fue lo que llamó su atención o lo llevó a aquí hay que hacer algo? Esto no se puede quedar así, hay que hacer algo. Hay que buscar la forma de ayudar a ese animal. Entonces, esa es la pregunta con la cual yo quiero empezar este mes. ¿Qué los movió a ellos? Y la pregunta es, ¿qué te mueve a ti? ¿Qué es lo que a ti en realidad en tu corazón te mueve? ¿Qué es eso que tú puedes decir, yo puedo dejar cualquier cosa para hacer esto o yo puedo buscar cualquier cosa con el propósito de lograr esto? Estamos en tiempos y situaciones que Dios se sigue siendo más evidente, pero la iglesia se sigue siendo más indiferente. Como lo hemos venido hablando varias veces y durante varios tiempos, recordamos que la misión de la iglesia y el propósito de la iglesia está establecido en dos cosas. Una es la edificación de los santos y cumplir la gran comisión. Esa es la razón por la cual existimos. Esa es la razón por la cual existe Familia Bíblica. Porque Dios nos estableció para preparar a cada persona que hace parte de nuestra iglesia para que crezca a la medida, plenitud y estatura de ¿quién? De Jesús. ¿Sí? Y a la vez, una vez que cada uno de nosotros crece en esa estatura, pues sea enviado a su lugar de trabajo, su casa, su oficina o donde sea que se encuentre. ¿Para qué? Para hablarle a otros de Cristo. Esa es la misión de la iglesia. Por eso estamos acá. Por eso tú haces parte de la iglesia o por eso Dios te inquieta a pertenecer a esta iglesia. No como alguien que viene ocasionalmente, no como alguien que dice, sí, me gusta la iglesia, sí, en realidad comparto lo que ellos hacen, sí, en realidad tengo afinidad con mucha gente en la iglesia. Eso es bueno, pero no es el propósito. Y desafortunadamente no solamente en nuestra iglesia, sino en varias iglesias, hemos hecho más énfasis en la comunión que en la evangelización. ¿Por qué? Porque
Nuestra meta es tener amistades sólidas, nuestra meta es poder orar el uno por el otro, nuestra meta es apoyarnos unos a otros y está bien. Y en nuestros grupos pequeños está bien, ¿sí? Pero ¿y los demás? Los que están en el río, los que no se pueden salir de ahí, ¿cuándo van a llegar? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Por qué? Porque pues quedémonos aquí porque aquí estamos bien. Y ese pasaje que acabamos de leer es conocido a nivel del Evangelio, a nivel de las iglesias, como la gran comisión, que la vamos a ver. Pero poco a poco se está volviendo la gran omisión. Porque estamos omitiendo y estamos dejando de entender que como iglesia y como una sociedad hemos sido colocados en este tiempo, en este espacio y en esta historia para impactar esta sociedad. Ese es el propósito. Pero entre más nos aferremos a que esta es mi iglesia, esto es lo que yo quiero, esta es mi comunidad, nos vamos a estar olvidando del verdadero propósito. Dios no solamente te tenía en mente a ti, Él tiene en mente a más personas de las que tú te imaginas. Más. ¿Quieren que les diga algo que se lo dije a esta iglesia hace años atrás? Cada silla vacía es un recordatorio a nuestra iglesia de que hay alguien que no hemos traído. Cada vez que tú veas una silla vacía dentro de este local o la veas allá arrumada, esa silla corresponde a tu jefe, corresponde a tu compañero de trabajo, corresponde a tu amigo, corresponde a tu hijo, corresponde a una persona que está allá abajo en el río. Y que es tu deber y es mi responsabilidad ir por él. Porque ese es el llamado que Dios nos sigue haciendo. Y el apóstol Pablo nos dice en Romanos, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo irán si no hay quien les predique? O sea, nosotros como iglesia no podemos ir hasta donde está esa persona. ¿Quién es el que está ahí? Tú, yo. Tú no puedes llevar el evangelio a la empresa donde yo trabajo, no lo puedes llevar allá. Quizás vas de visita y haces alguna cosa, pero realmente el que es responsable delante de Dios por ser un mensajero en esa empresa, en ese colegio, en ese lugar, ¿quién es? Yo. Cada uno de nosotros. Pero si cada uno de nosotros preferimos callar, preferimos decir, no, realmente pues yo me quiero quedar acá, pues no me quiero meter en problemas, esto es la empresa, o este es el colegio, o estos son mis amigos. ¿Quién le va a decir dónde está la verdad? Entonces, si no empezamos a concientizarnos de que realmente esta es nuestra responsabilidad, la pregunta que nos queda es, ¿quién les va a hablar a aquellos que no conocen a Jesús? ¿Tú crees que el mundo está interesado en que la gente conozca a Jesús? ¿Tú crees que Satanás está interesado en que la gente conozca a Jesús? ¿Tú crees que la filosofía está interesada en que conozca a Jesús? La realidad es que no. Y si otros no hacen la tarea, ¿quién debería apersonarse o responsabilizarse de esa tarea? Nosotros. Entonces, cuando este hombre vio al animalito ahí en el río, tuvo que tomar una decisión. Y tomar esa decisión a una costa de su propia vida lo volvió responsable a él. Y se puso en la misma condición del animal y buscó la forma de ayudarlo a salir de ahí. Y otros se unieron a esa causa. Por eso se hace un monumento, pero no lo hacemos porque se haga un monumento, lo hacemos porque esa es nuestra responsabilidad. Esa es la responsabilidad tuya y mía. Es a lo que Dios nos ha llamado. No a ocupar un lugar cada domingo aquí, sino también ser un impacto ¿en dónde? En la sociedad. Entonces, deberíamos preguntarnos por qué la iglesia no está generando un impacto en la sociedad. No evangelizamos para que las personas vengan a la iglesia, sino para que las personas conozcan a Jesús. Por eso tenemos que ir. Porque la gente no lo conoce.
porque la gente no sabe quién es Él, porque la gente tiene ideas erróneas de quién es Jesús. Pero si nosotros que conocemos a Jesús y no estamos yendo, no podemos esperar a que ellos sean los que vengan. No, o sea, Jesús cuando llamó a sus discípulos les dijo, vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Ustedes y yo no necesitamos saber mucho de pesca. ¿Ustedes creen que si un pescador se mete ahí en el lago y extiende la red, los peces van a saltar del lago al bote? ¿Lo han visto? Yo no. No funciona así, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús? Que no nos podemos seguir quedando aquí pensando que los demás tienen que venir porque somos una familia y porque las condiciones son dadas, sino porque en realidad hay personas que no conocen a Jesús. Hay personas que no saben a Jesús. Y cuando Jesús vio las multitudes, miren lo que él dijo. Al ver las multitudes, sintió compasión por ellas porque eran como ovejas desamparadas y dispersas que no tienen pastor. Jesús se para ante una multitud y ¿cómo los ve? Desamparadas y perdidas. Pero sintió compasión de ellas. ¿Y quieres que te diga algo? Muchas veces nosotros no tenemos compasión. La iglesia no tiene compasión. ¿Por qué? Porque es su problema. Porque yo no me quiero involucrar, porque es usted el que se metió ahí y usted verá cómo se sale. Y nosotros necesitamos orar a Dios y pedirle, Señor, cámbianos la perspectiva de cómo ves a las personas. Si Dios siente compasión por aquellos que no lo conocen, ¿qué deberíamos sentir nosotros por aquellos que no están acá? Compasión. Compasión es, volviendo a la ilustración, es saber que ese animal no se puede salir de ahí. Es saber que si se queda ahí va a perder la vida, pero compasión es bajar al mismo nivel y decirle, esto no es todo en la vida, hay más. Hay más cosas. E involucrarme en la tarea de decirle, ven. Entonces, frente a eso, yo te quiero hacer esta pregunta. ¿Y tú cómo ves a aquellos que no conocen a Jesús? ¿Tú cómo los ves? Cuando tú ves a mucha gente o ves a tus compañeros de oficina, ves a tus amigos, ves a tus compañeros, ves a aquellos con los que compartes cosas, ¿cómo los ves? ¿Como alguien más? ¿Como alguien que tiene una vida y debe quedar ahí? Pues necesitamos ver a las personas como Dios las ve. La persona que no conoce a Jesús está muerta espiritualmente y alejada de la presencia de Dios. Todo aquel que no conoce a Jesús está destituido de la presencia de Dios. No puede tener comunión con Dios, no la tiene. Por más de que vaya a una iglesia, por más de que crea que sí está bien, por más de que haga buenas obras, no tiene una comunión con Dios. Y el apóstol Pablo dice que a ti y a mí se nos ha dado la encomienda de reconciliar a esa persona con Dios. Así está tu papá, tu mamá, tu hermana, tu tía. No conoce a Dios. Está muerta en sus delitos y pecados. La persona que no conoce a Jesús es esclava de su pecado y sigue la corriente del mundo. Vive en una vida de monotonía pensando que lo que ofrece este mundo es todo lo que hay. Vive esclavo de sus pasiones y deseos, alejado de Dios. Y nosotros que tenemos la oportunidad de decirle, es así, ¿qué estamos haciendo? Guardando silencio. Ese es el llamado de Dios. Es la forma como Dios espera que veamos a las personas, que en realidad ellas no pueden valerse por sí mismas y que necesitan un Salvador. ¿Cómo más deberíamos ver a las personas? La persona que no conoce a Jesús está bajo condenación y tendrá que enfrentar la justicia de Dios en donde. No me hable ese tema. No, eso no me gusta. Negar el infierno no
quita la realidad de su existencia. Todos, a la gran mayoría nos conocemos Juan 3:16, ¿cierto? Amén. Pero mira lo que dice Juan 3:18 y es en el mismo relato. El que no cree, ¿qué dice? El que cree, el que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ¿qué pasa con él? ¿Será condenado? Ya ha sido condenado. Hay una condena porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. Entonces, toda persona que no conoce a Jesús tendrá que enfrentarlo. Mi pregunta es si vamos a seguir callados. Mi pregunta es que teniendo la oportunidad de decirle la verdad a otros, nosotros sigamos ignorando ese llamado frente a lo que Dios nos está diciendo. Y sabes una cosa, así éramos tú y yo. Estábamos en las mismas condiciones, tendríamos que enfrentar la ira de Dios. Íbamos a ser juzgados por nuestros pecados. Por eso, antes de continuar, yo quiero que tú ahí donde estás, inclines tu rostro y tú le digas, Señor, enséñame a ver las personas como tú las ves. Enséñame, muéstrame, abre mis ojos para que yo los pueda ver como tú los ves. Tú los ves con compasión, pero yo no. Hay un mundo que se está perdiendo y yo sigo callado. Señor, oramos por aquellos que no te conocen, por aquellos que están alejados de ti, que viven sin rumbo alguno y que no tienen una esperanza de vida eterna. Enséñanos a verlos como tú los ves, a ser sensibles a sus necesidades, que podamos mostrarles que tú eres el camino, la verdad y la vida. Señor Jesús, haz que hablar de ti a otros sea nuestra prioridad, que tengamos valor en vez de miedo, que tomemos la decisión de no seguir callados y aprovechar cada oportunidad para hablarle a otros de Cristo. Haznos instrumentos tuyos para traer a otros a la comunión con el Padre y que puedan conocerte a ti como el único Dios verdadero. Amén. Entonces, necesitamos orar. Necesitamos decirle, Señor, muéstrame lo que tú ves. Enséñame a ver lo que tú ves. Según las estadísticas, se dice que de cada 10 miembros de una iglesia, uno compartirá el mensaje del Evangelio. De 10, esa es la estadística, de 10 miembros que existen a una iglesia, uno estará compartiendo el Evangelio con otro. La pregunta es, ¿estás dispuesto a compartir tu fe con alguien que no conoce a Jesús? ¿Eres tú ese miembro? Y si tú no eres esa persona que comparte el Evangelio, si no somos ese número, la pregunta es, ¿por qué no lo estamos haciendo? ¿Por qué no estamos compartiendo el Evangelio cuando eso es el llamado de Dios a todo creyente? Ese es el llamado que Dios te está haciendo. Ese es el llamado que Dios me hace. Ese es el llamado que Dios le ha hecho a los misioneros que dejaron sus tierras, que dejaron su familia, que dejaron sus proyectos, que dejaron todo con el propósito de que otros conocieran de Cristo. ¿Te acuerdas? Hace como 5 años cuando estuvimos en pandemia, que íbamos a los NUCAC a hablarnos de Jesús, con una fe que uno diría, wow, yo envidio esa fe. Pero si Alberto y Lida no salen, ¿quién? ¿Cuántos niños hay en SUA Bilbao? Que si este grupo de misioneros no hubiera empezado el Club La Cima, ¿estarían hablando de Jesús? Mi pregunta es, ¿por qué nosotros no estamos transmitiendo el mensaje de salvación si ese es el llamado de todo creyente? Y pues estas son algunas razones. Porque nos da miedo. Nos da miedo el rechazo.
Nos da miedo ser criticados, nos da miedo ser juzgados y nos da miedo ser ridiculizados. Es que usted y su religión. A mí no me hable de religión. Es que yo sé bien en quién creo. Y nos dejan sin argumentos y estamos como este señor mirando a los demás detrás de la pared. Y no queremos involucrarnos y estamos ahí. ¿Tú crees que Dios nos llamó a estar acá? No compartimos el evangelio porque pensamos que no nos sentimos preparados. Yo no estoy preparado para compartir el evangelio. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más? ¿Cuánto? No me siento de buen testimonio. Siento que mi testimonio no es un referente para que otros conozcan a Jesús. Mi pregunta es, ¿cuándo vas a empezar a tomar la decisión de hacer las cosas bien? No sé cómo hacerlo, que es lo que vamos a ver en este estudio. No sé cómo hacerlo. No lo veo necesario. No veo necesario que mi jefe conozca a Jesús. No veo necesario que él lo entienda. No lo veo necesario. Y la otra es que prefiero que lo hagan otros. Yo prefiero que otros sean los que hagan la tarea. Yo prefiero no involucrarme. Yo prefiero dejar a esa persona allá y que Dios de alguna forma la salve. ¿Te imaginas donde los que nos alcanzaron a nosotros hubieran pensado así? Hubieran dicho, no, déjalo ahí en su religión, déjalo ahí que ahí está bien. No, alguien fue por ti, alguien fue por mí. ¿Quieren que les cuente una cosa? Ayer cumplí 30 años de haber conocido a Cristo. 30. Pero no he sido yo. Ha sido la misericordia. Ha sido un pastor que dobló sus rodillas para que yo llegara a los pies de Cristo. Ha sido mi mamá que me decía, ven al grupo de jóvenes, y yo le decía, yo no quiero esas cosas. Que me dejaba la Biblia y me dejaba versículos para que yo leyera. ¿Te imaginas que mi mamá hubiera dicho, ¿sabes qué? No, déjalo, está joven, no necesita. ¿Tú crees que ese era el pensado de Dios? No, Dios decidió involucrarla a ella y Dios te ha decidido involucrar a ti. Tener ese pensamiento, pensar de esta manera es como tener un bombero. Me gustó esta ilustración. Es como tener un bombero que está empacando un regalo para el cumpleaños de su jefe. Mientras que una casa que se está incendiando con una familia adentro. Esa es la actitud. Cuando tú dices, no, es que no lo debo hacer, es que no, es como que tú te sientas acá y estás ahí empacando un regalo. Y al lado hay un tremendo incendio en una casa con gente adentro. Esa es nuestra actitud cuando no compartimos el evangelio y somos indiferentes. Nos ocupamos tanto de nuestras cosas que cuando sabemos que la gente puede ir a una eternidad sin Cristo, nos quedamos ahí. Familia, el tiempo se está acabando. Cristo viene pronto. Esa es la verdad. Y es tu decisión si vas a seguir sentado acá o es tu decisión y la mía si vamos a hacer algo por aquellos que no le conocen. Entonces, Dios tiene como principal motivo llamar a todos. Miren lo que dice el profeta Isaías. Vuelvan a mí y sean ¿qué? Salvos. Todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y ninguno hay otro. Isaías 45:22. ¿Dónde está el corazón de Dios? En que la gente que no lo conoce se vuelva a Él. Esto es Antiguo Testamento. El plan y el propósito de Dios es que cada persona sea salva y venga al conocimiento de la verdad, porque eso es por eso nos ha dado la misión a la iglesia. Dios podía haberlo hecho solo, pero decidió involucrarnos. Esa es la tarea. Ese es el propósito por el cual nosotros estamos acá. Esa es la razón de nuestra existencia. Y aquí te animo a que vuelvas a abrir tu Biblia en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Te lo voy a leer acá. Y Jesús, Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20.
Y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿a quiénes les está diciendo? A sus discípulos. Le dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿qué deben hacer? Vayan y hagan discípulos a quienes, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí yo estoy con ustedes, ¿cuánto tiempo? Todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, quiero que cambien una palabra. Toda autoridad me da en el cielo y en la tierra. Por tanto, y coloca tu nombre acá. Lee el versículo ahí en tu Biblia y coloca tu nombre acá. Por tanto, Miguel, ve y haz discípulos a todas las naciones. Ese es el llamado de Dios. Un Dios que ama a la gente. Entonces, pensando aquí, nosotros necesitamos qué es lo que quiere Dios que yo les diga. Y eso se llama el Evangelio. ¿Sabes qué es el Evangelio? La palabra proviene de un término griego, evangelion, que en la antigüedad se usaba para anunciar una victoria militar. Importante la llegada de un nuevo rey, portador de paz, prosperidad. Son buenas noticias. Vuelvo a la ilustración del perrito. Si el perrito hubiese sido una persona y este hombre hubiese bajado a rescatarlo, ¿qué le hubiera dicho? Gracias, porque viniste por mí. La gente necesita buenas noticias. ¿Saben cuál es la buena noticia? El Evangelio. El Evangelio necesita ser conocido. Ahora yo te hago una pregunta. Si yo te pregunto a ti que eres creyente, ¿qué es el Evangelio? ¿Tú qué me contestarías? Charlen entre ustedes, les voy a dar un momento. Ahí, charlen, ustedes. ¿Qué es el Evangelio? Cuéntale al que está a tu lado. El Evangelio es esto, punto. Búsquenlo ahí, Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 3 y 4. Vamos a ver qué nos dice el mayor evangelista de todos, el apóstol Pablo. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 3 y 4. ¿Qué es el evangelio? Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 3 y 4. Porque si no sabemos qué es el evangelio y el evangelio es una buena noticia, ¿cómo lo vamos a transmitir? ¿Están ahí? Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 3 y 4. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. ¿Qué es el evangelio? Escuchen lo que es el evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las escrituras. ¿Qué más pasó? Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dice las escrituras. Eso es el evangelio. No es más. Y yo te lo puse en un gráfico que en nuestra iglesia ha sido expuesto varias veces. Te voy a predicar el evangelio. ¿Quieren que se los predique? Se los voy a predicar. Entonces, dice así. Tú te encontrabas muerto en tus delitos y pecados, separado de Dios. Por tanto, Dios envió a Jesús su Hijo, el cual se hizo hombre y habitó entre nosotros. Él murió en una cruz de Calvario para pagar por todos tus pecados. Y él, al morir, fue a la tumba, y en la tumba resucitó al tercer día, derrotando la muerte y dándonos a nosotros la oportunidad de tener vida eterna. Como él resucitó, él ascendió al cielo para prepararnos una morada celestial. Y en el cielo está preparando un lugar. Y la esperanza es que él volverá si tú has tomado una decisión por Cristo. Mi pregunta para ti es, ¿estás listo para irte con él? Sencillo. Ahora háganlo ustedes entre ustedes, ahí, tomando el gráfico. Tomen el gráfico y predíquese en el evangelio. Háganlo ahí entre ustedes. Tomen el símbolo.
¿Listo? ¿Ya? ¿Ya se evangelizaron entre ustedes? Bien. Entonces, esto es el evangelio, o sea, no te tienes que inventar la rueda, ya, es esto es lo que le tienes que decir a la persona, que tú dices, no sé, como que no me acuerdo, ese no es problema tuyo. Eso es lo que le tienes que contar a la gente, que Jesús vino, que Jesús murió, que Jesús resucitó, ascendió y pronto volverá. ¿Estás listo para irte con él? Ese es el evangelio. Entonces, si Dios nos ha llamado a nosotros para enseñarles a otros las buenas nuevas, si Dios nos ha enseñado a nosotros que debemos ir por otro, entonces la pregunta ahí, si Dios espera que yo participe en la propagación del evangelio, ¿por dónde comienzo? O sea, ¿por dónde comienzo? ¿Por dónde debería yo empezar para predicar el evangelio? Lo primero que tienes que hacer es que necesitas haber entregado tu vida a Jesucristo. Esa es la base. ¿Por qué? Porque nadie puede dar de lo que no tiene y nadie puede hablar de aquel que no conoce. Si no, tú no has tomado una decisión por Jesucristo, hoy es el día. Este es el momento. Es la oportunidad de poder conocer a Jesús como tu Salvador personal. Es la oportunidad de saber que Él es el único camino, la verdad y la vida. Te hago una pregunta, ¿te pararías en un funeral de un familiar tuyo a contarles a tu familia esto? Eso es lo que debes hacer. ¿Te pararías en una reunión de almuerzo en la oficina a decirle a tus compañeros, tengo algo que contarles? ¿Te reunirías con tu mejor amigo a decir, ven que te quiero contar esto? Ese es el evangelio. Entonces, yo necesito entender que yo necesito tener una comunión con Cristo. ¿Qué más necesito? Necesito conocer que el evangelio, necesito conocer el evangelio y saber cómo transmitirlo. Hay tres preguntas importantes que yo necesito resolver cuando comparto el evangelio. La primera es, ¿qué dice la Biblia en cuanto a la condición del hombre sin Dios? ¿Cómo está el hombre sin Dios? Muerto, perdido, está bajo juicio. La segunda pregunta es, ¿qué necesita el hombre para acercarse a Dios? ¿Qué necesita? Reconocer a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. ¿Una religión? No, solo Jesús. La tercera, ¿qué ha hecho Dios para rescatar, olviden el qué, para rescatar al hombre de su condición pecaminosa? ¿Qué ha hecho Dios? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo? Envió a su Hijo. Esas son las tres preguntas que yo tengo que llevar a una persona cuando le comparto el evangelio. Necesito que él entienda por qué Jesús vino. ¿Qué más necesito? Yo necesito depender de la soberanía y el poder de Dios. ¿Quién es el más interesado en que yo comparta el evangelio? Dios, porque es su plan. Él sabe dónde está la persona que va a ocupar esta silla. Está en Melgar tomando cerveza. Está de paseo. Allá está, ¿o no? Ahí está la persona que va a ocupar esta silla. Pero si yo me pongo a pensar quién es, yo nunca sabría quién es. Dios sí sabe quién es. Por eso necesito depender. El creyente depende 100% de Dios a la hora de presentar el evangelio. Pues no puede evangelizar sin que el poder de Jesús esté presente. El evangelio tiene el poder de Dios y solo Él puede transformar un corazón alejado de Jesús. Solo Él. Yo no puedo conformar a alguien, no puedo regenerarlo, no puedo, me es imposible. ¿Qué más necesito para compartir el evangelio? Necesito ser guiado por el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo va a darte las palabras que tú necesitas el momento en que tienes tú una oportunidad. A veces tú no sabes ni de dónde te salió la palabra. Tú no te imaginas lo que Dios puede hacer en un hombre y una mujer que se rinden a la soberanía del Espíritu Santo. Como el Espíritu Santo sabe las necesidades de aquellos que no conocen a Jesucristo, Él nos guiará para que la obra salvadora sea más efectiva y podamos ver su actuar en aquellos que no lo conocen. Hace tiempo atrás, yo estaba en mi oficina y había una compañera en el primer piso.
y había un retiro de mujeres. Y Dios empezó a decirme, háblale a ella e invítala a ese retiro. Y yo, no, porque ella es como chocoloca y toda crazy. Y entonces el Espíritu Santo me decía, háblele, háblele, háblele. Y de pronto esa mujer subió y yo la vi y dije, tengo que hacerlo. Así que vine, la llamé, la puse al frente del cubículo y le dije, ¿usted qué va a hacer tal fin de semana, tal cosa? Bueno, listo. Ella dijo, bueno, como que sí quiero ir. Bueno, está bien, sí voy a ir. Pero yo no tenía plata. Así que el Espíritu Santo me dijo, dígale al grupo pequeño que den la plata. Y le compartí al grupo pequeño. ¿Y sabe qué hizo el grupo pequeño? Aportó para que ella fuera. Y saben, el primer día no le gustó. Pero al segundo día el Espíritu Santo la convenció a ella de que conociera. Y hoy está con nosotros en esta iglesia. ¿Sabía yo que era ella? Yo por la mañana dije, Señor, que sea ella. No, pero Dios sí. Dios sabía que era ella, en qué momento, en qué lugar y en qué forma ella llegaría a sus pies. Mira, te voy a decir una cosa. Cuando tú sientas el mover del Espíritu Santo, deja todo lo que estás haciendo, todo, absolutamente todo, y dime dónde es. Y donde el Espíritu Santo te muestre, ahí es. Porque Él no falla. Entonces, todo creyente debe ser sensible a la voz del Espíritu Santo, porque esa fue la promesa de Dios. Dice, ¿y recibirán qué? Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. ¿Dónde estaba esta gente? ¿Se acuerdan qué estaba haciendo? Orando. Y en esa oración el Espíritu Santo los tomó y los llevó a predicarle a toda una ciudad llena de extranjeros. Y quieres, si sigues en el relato más adelante, ¿sabes cuánta gente llegó al Evangelio? 3,000. Porque 120 personas estaban sometidas a la autoridad del Espíritu Santo. La obra evangelística no es tu tarea, pero sí es tu responsabilidad. No es tu tarea en cuanto a convertir gente, es tu responsabilidad en cuanto a mostrarles el Evangelio. Entonces, solo el poder del Espíritu Santo en nuestra vida hará que podamos avanzar en la obra evangelista, como lo hizo la iglesia primitiva en el día de Pentecostés. Solo Dios puede hacer. ¿Qué más debemos ser? Debemos ser valientes. El Evangelio necesita valentía. Necesita que tú sepas reconocer que el Evangelio tiene poder. Todo el poder suficiente para llamar a un muerto a la vida. ¿Qué necesitas saber? Que predicar el Evangelio nos da un éxito, está asegurado. Jesús dijo, vayan y prediquen y bautícenlos. Si Él me está diciendo bautícelos, es porque Él sabe que yo voy a obtener éxito en mi campaña. No saben la alegría tan inmensa que nos da estar en esa piscina llevando a personas que uno diría, uy, Yo creo que eso dijeron de mí cuando yo llegué, uy, déjelo ahí. Déjelo un ratico ahí. Mira, el Evangelio tiene el éxito asegurado, ¿sabes por qué? Porque tiene el sello de Dios. Y hay un versículo en la Biblia que dice, porque nada hay imposible para Dios. Nada. Y si Él está diciendo vayan, es porque Él va con nosotros. Tercero, porque espera la recompensa prometida. ¿Cuál va a ser la recompensa prometida? El gozo que Dios me da al ver una vida transformada. Y el apóstol Pablo lo sintetizó cuando dijo, lean conmigo, léanlo. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Sabe dónde está nuestra falla? Nosotros no creemos en el poder del Evangelio. No creemos. No creemos que el Evangelio tiene el poder de cambiar a ese jefe.
No creemos que el Evangelio tiene el poder de animar a mi amigo que es escéptico a que venga a sus pies. No creemos eso. Y hasta que tú no lo creas, el poder sigue ahí quieto. Es el poder del Evangelio que transformó al Imperio Romano en la iglesia primitiva. Y yo te hago la pregunta, si Dios usó el poder de su palabra para transformar tu vida, ¿qué te hace pensar que no puede transformar cualquier vida? Pero si no lo creemos, si decimos, sí, bonito lo que dicen, bonito lo que dicen, pero si no lo crees, si en verdad eso no es algo que está en tu corazón, pues no lo vas a predicar. Entonces, quiero empezar toda esta serie de charlas, darles algunas cosas que ustedes deberían tener en cuenta y que deberíamos tener en cuenta para predicar el Evangelio. Y esta es la base de todas. Esta que viene acá, que es la oración. De 1 a 10, no me contestes, de 1 a 10, ahí tú solo, delante de Dios, ¿cuánto oras por la salvación de los no creyentes? De 1 a 10, no me tienes que decir, no tienes que decir, uy, un 3. No, eso es tuyo. ¿Saben por qué no predicamos el Evangelio? Porque no estamos orando por la salvación de otros. 120 en un aposento encerrados, ¿qué estaban haciendo? Orando para ser usados por Dios. ¿Tú qué crees si cada uno de nosotros en verdad orara por la salvación de otros? Creo que nos faltarían sillas, ¿o no? Entonces, necesitamos colocar como prioridad, pero ¿por qué debemos orar? Debemos orar por la salvación de aquellos que no conocen a Jesús. ¿Por qué? Porque están muertos, porque no tienen esperanza, porque están guiados por Satanás y la corriente de este mundo. Miren lo que dice Pablo: hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser, ¿qué? Salvos. Era tanta la pasión de Pablo por su pueblo que ¿saben qué dijo? Dijo, Señor, yo prefiero ser anatema con tal de que el pueblo se salve. Aborrecible delante de Dios con tal de que Israel te conozca. No es orar por orar, es decir, Señor, si esta persona no te conoce, yo te ruego, Señor, que tú la traigas al arrepentimiento de tu palabra. No veas a esa persona difícil como un obstáculo. Míralo como una oportunidad, como alguien que en verdad no conoce de Cristo. Mira lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual, miren lo que Dios quiere, el cual quiere que todos los hombres sean, ¿qué? Salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el anhelo de Dios. Mi pregunta es, ¿ese también tu anhelo? ¿Es ese tu deseo? Solo Dios puede llevar la obra de salvación en cada uno de sus hijos, trayendo arrepentimiento y confesión de pecados en todos aquellos que no han creído el Evangelio. Debe estar en nuestra lista. Cada uno de nosotros, y yo me lo voy a proponer, debería tener un cuaderno donde hay una lista de personas que no conocen de Cristo. A partir de hoy, tú y yo deberíamos comprar un cuaderno, una libreta, como hay una persona que lo tiene acá, y anotar y decir, Señor, yo oro por la salvación de esta persona. Yo en verdad quiero que esta persona te conozca a ti. Yo en verdad, de acuerdo a tu promesa, yo quiero que esta persona te conozca. ¿Por qué más deberíamos orar? Debemos orar para que Dios nos dé la oportunidad de compartir el Evangelio. Señor, danos la oportunidad de compartirle a otros, de mostrarle a otros lo que tú eres, quién eres tú. Solo Dios me puede dar a mí esa oportunidad. Solo Dios puede hacer que esa persona pueda venir al conocimiento de la verdad. Inclina tu rostro. Ahí.
Inclínalo y dile: Señor, dame la oportunidad esta semana de hablarle a una persona que no te conoce. Ahí, dile: Señor, dame la oportunidad esta semana de hablarle a una persona que no te conoce, porque yo quiero hablar de ti. Sigamos. Entonces, existen dos formas de compartir el evangelio. Una es la forma circunstancial, cuando se da la oportunidad. Un día en mi trabajo, me encontraba yo sacando una fotocopia, y una compañera me dijo: ¿cómo es eso que ustedes no creen en la Virgen María? Yo dije: uy, pregúntale a tu cura. Y le dije: no, no creemos por esto, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Me puedes explicar más? La circunstancia. Así que yo empecé a compartirle el evangelio a ella. Y como no teníamos más oportunidad, era a la hora del almuerzo darle fundamentos. Y yo, como almuerzo en la calle, adivinen qué me tocaba hacer: salir a almorzar y media hora regresar, sentarnos y darle fundamentos. Pero era la oportunidad. ¿Quieren que les diga algo? Hay mujeres que van a estar en ese retiro, que es esa la única oportunidad. Hemos tenido mujeres que han ido a un retiro y no han vuelto, pero fueron expuestas al evangelio. Tú no sabes si esa es la última y única oportunidad que esa persona va a tener de escuchar el evangelio, y Dios te ha alejado a ti. Aprovecha la oportunidad, porque Dios va a traer a tu vida personas que necesitan conocerle. Cuando tú oras y diles: Señor, dame la oportunidad de traer a una persona que no te conoce para hablarle de ti. Y la otra es intencional, cuando mi intención en todo lo que hago es dar a conocer a Jesús. Es ser intencional. Déjame decirte una cosa: si tú pasas un fin de semana con una persona que no conoce el evangelio y no le compartes el evangelio, perdiste el tiempo. Si tú te vas de paseo con una persona, lo tienes ahí y no le compartes el evangelio, perdiste el tiempo. Estás perdiendo el tiempo. Voy a decir este comentario con todo respeto. Con todo respeto. Mira, estamos en un tiempo de polarización en nuestro país, donde unos piensan una cosa y otros piensan otra cosa. Algunos dicen que no, que es el tigre; otros dicen que no, que es la paloma; otros dicen que es el gato. Cada quien, su religión. ¿Ok? Pero ese no es el propósito fundamental. Lo que nuestro país necesita es a Jesús en el corazón de cada colombiano que entiende y abraza la verdad del evangelio. No le gastes tiempo a la política. Sí, necesitamos un presidente ecuánime, y eso es verdad, pero ese no es el propósito final. Y quieren que les diga una noticia, charlando yo con el Señor: al final de los tiempos vamos a tener un gobierno comunista, liderado por un hombre que se llama Anticristo, que va a colocar una política, va a colocar una religión y va a colocar una economía. Y todo lo que está pasando apunta a eso. Esa es la realidad. Vive una vida intencional, que cada persona que tú conozcas, que cada visita que tú hagas, que cada café que invites, que cada torta que tú me invitas, sea para compartir el evangelio. No pierdas el tiempo en las cosas de este mundo. Es Dios quien te está llamando a decir: sígueme a mí, pon los ojos en mí. Eso es vivir de manera intencional. Es más, yo quiero animarte, y el Señor me exhortó a esto: dentro de tu presupuesto, coloca un rubro que se llama evangelización. Ahí, en tu presupuesto.
De tal manera que si en el día de mañana tu amigo llega al Evangelio o quiere conocer el Evangelio, tú tengas de dónde sacar un dinero, comprar una Biblia y decirle, te la regalo. De tal manera que si tu amigo dice, ¿sabe qué? Nunca he ido a una iglesia, quiero ir a la tuya, pero no tengo para un pasaje y yo tengo de dónde sacar plata, le digo, yo le pago el Uber. Eso es vivir de manera intencional. Eso es vivir totalmente entregado al Evangelio. Ser consumido por lo que Dios nos ha hecho. ¿Por qué más debemos orar? Debemos orar para poder transmitir el Evangelio claramente. Cuando Jesús estaba antes de ir a ser crucificado, dice, Jesús les comenzó a enseñar que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía en qué forma? Claramente. Dile, Señor, enséñame a hablar claramente del Evangelio, a no enredarme. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Hablar del Evangelio es hablar claramente. Ya te dije, no te tienes que invertir la rueda, ya está. Ese es el Evangelio. No tienes que sufrir porque no sabes qué decir. ¿Qué más? ¿Por qué más debemos orar? Debemos orar para que nuestra fe se mantenga firme. Si nuestra confianza en la palabra de Dios no está firme, cualquier argumento nos va a tumbar. Cualquiera. Si tú no estás convencido seriamente de que lo que dice la palabra de Dios es, tú vas a salir de ahí. Esto le pasó a Pedro y a Juan, que los tomaron, los azotaron, pero ellos siguieron firmes, y miren lo que dice, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Si la gente te ve, puede decir, él estuvo con Jesús. O puede llegar después de varios tiempos y decir, yo no sabía que tú eras cristiano. Tantos años que estamos en la empresa y yo ni me había dado cuenta. Entonces debemos orar porque nuestra fe se mantenga firme en lo que creemos. Pedro dijo esta frase, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si tú estás diciendo, es que tengo miedo de contarle a mi jefe, es que tengo miedo de decirle, es que tengo miedo, tú estás diciendo, yo no creo en el poder del Evangelio. Y estás diciendo que esa persona tiene más poder que Dios. Porque el Evangelio no lo puede transformar. Transformó a un perseguidor como Pablo, ¿será que no puede transformar a alguien que es acérrimo? ¿Por qué más debemos orar? Debemos orar por valentía. Y oren por mí, dice Pablo, para que sea la palabra que al abrir mi boca a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Jesús nos dijo, en el mundo tendrán aflicción. Eso es lo que estamos viviendo ahorita. ¿Sí o no? Estamos viviendo en aflicción. Pero confíen, yo he vencido ¿a quién? Al mundo. Jesús es mucho más grande que todo el sistema del mundo. Entonces, hay una palabra en el Nuevo Testamento que se repite muchas veces. Esto te lo dejo de tarea. Lee Hechos 5, 17 al 42. Pero esa palabra se llama denuedo. ¿Sabes qué es denuedo? Denuedo en el contexto bíblico se refiere a valentía, franqueza y absoluta confianza para anunciar el evangelio sin temor al rechazo, a la persecución. Mira, el mundo no le teme a un cristiano tibio. No le teme a alguien que viene los fines de semana. No le tiene miedo y no le tiene respeto a alguien que dice, sí, yo tengo otra religión. Le tiene respeto a alguien que se para firme y dice, Jesucristo es el Señor. Para de contar. Eso es denuedo. Representa una fortaleza moral y convicción espiritual que impulsa a los creyentes a actuar con determinación y sin avergonzarse de su fe. Mi pregunta es, ¿tú te avergüenzas de tu fe? ¿Tú te avergüenzas de que cuando pones música cristiana dices, ay, no, espere? Ahora tampoco la pongas a todo volumen, ¿no? Pero yo sí les cuento esa experiencia. Imagínate que yo en mi computador ponía música cristiana. Y una jefa decía, bájele esa vaina. Bueno, y yo volvía y ponía música cristiana cuando ella hacía el almuerzo y en la tarde. ¿Y saben qué pasó un día? Que ya habíamos terminado la jornada, puse música cristiana a todo volumen. Y adivinen quién estaba cantando atrás.
la jefa. Se aprendió el coro. ¿Y me hago entender? No, no debería darnos vergüenza si estamos en la luz. Pablo nos dijo, prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No es este el fin. Este no es el fin, familia. Hay más. Hay más gente que necesita escuchar el evangelio. Somos nosotros los que somos enviados. Entonces, para esa disposición, vamos a hacer dos cosas. Al final, cuando ya en la parte de atrás hay un muro de oración, aquí está, este es un ladrillito. Lo que quiero animarte a hacer es que tú coloques el nombre de la persona por la cual tú vas a estar orando este mes. Ya todos estamos en el WhatsApp de Uno Más. Si no estás, busca a don Fernando y está en el WhatsApp de Uno Más. Entonces quiero animarte a que antes de que te vayas, tú tomes un ladrillito, le escribas el nombre y lo pegues ahí en el muro. Pero no para que se quede ahí. No, 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 no. Es para recordarte que tú estás orando por alguien. ¿Sí? Yo tengo ya una persona que quiero orar por esa persona, que quiero que vaya al retiro de hombres, 24-25 de octubre. Entonces, eso es lo que quiero. Y quiero que terminemos con esto. Quiero que vayas a Hechos capítulo 24, capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo 23 al 31. Un poco larga, pero es necesaria. Hechos capítulo 4, versículo 23 al 31. Hechos capítulo 4, versículo 23 al 31. Y quiero que te preguntes, ¿cómo oraba la iglesia primitiva? ¿Cómo oraron los primeros cristianos que fueron perseguidos? Hechos capítulo 4, versículo 23 al 31. El libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 23 al 31. Dice, y puestos en libertad, este es Juan y Pedro, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían hecho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz y dijeron, miren cómo oraban después de haber sido azotados y haber sido cuestionados. Señor soberano, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, por la boca de David, tu siervo, y dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron a una contra el Señor y contra tu Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora miren la oración de ellos. Ahora, Señor, mira sus amenazas y conoce y concede a tus siervos que con todo valor, firmeza, hablen de tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo. Cuando hubieron orado, ¿qué pasó? El lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. Esa debería ser nuestra oración. Te animo a inclinar el rostro, que te pongas de pie, ya para terminar. Y pienses por un momento, ¿qué está impidiendo en tu vida y en la mía que no estemos hablando de Jesús a otros? ¿Qué es lo que está haciendo en tu vida que tú no abras tu boca y le cuentes a otros las maravillas de Dios? Piénsalo, ora. Dile, Señor, yo reconozco hoy delante de ti que muchas veces yo me he quedado callado. Yo reconozco delante de ti que hay cosas que no estoy haciendo bien. Yo reconozco que aunque tengo esta verdad, yo prefiero callar, porque para mí es más cómodo. Pero yo te pido hoy, Señor, que me enseñes
y que me guíes a tener valentía para hablar de tu palabra. Yo necesito de ti cada día. Hay personas a mi alrededor que si no te escuchan se irán a una eternidad sin ti. Y yo quiero que tú me des la oportunidad de hablarles a otros. El mundo te necesita, Dios. Mi familia te necesita. Mis amigos te necesitan. Mis hermanos te necesitan. En la empresa donde trabajo te necesitan. En mi colegio te necesitan. Pero si yo no hablo, ¿quién les va a hablar? Dame la oportunidad. Este es tu tiempo con Dios. Este es tu tiempo de decirle, Señor, úsame. Úsame. Para que tu nombre sea esparcido en la tierra. Señor, la verdad que a veces es más fácil quedarse en la comodidad que salir de ella. A veces nos gana el miedo. A veces nos dejamos amedrentar y pensar en el qué dirán. Y hay personas que solo muestran su terquedad y su dureza porque en su corazón hay un vacío inmenso que tiene la figura de Jesús. Señor, yo te pido, Señor, que nos des esta semana, este mes, este tiempo, una oportunidad de hablarle a otro de Jesús. Que en verdad tú, Espíritu Santo, nos muevas hacia la dirección de poder encontrar a otros que no te conocen. Para poder decirles que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y que solamente en Él hay salvación. Señor, tu palabra ha sido expuesta y yo te pido que honres tu palabra, que nos incomodes y que nos lleves a ir más allá. Porque estamos en medio de un mundo que en verdad se está perdiendo. Jóvenes que no tienen esperanza, adultos que están solos, compañeros que viven en depresión, amigos que sufren en silencio. ¿Quién irá por ellos? Si no somos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Ese es tu llamado y es la oportunidad que nos estás dando en este tiempo y en esta época para hablarle a otros, que el único que puede salvar esta nación es Jesucristo en un corazón arrepentido. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén.